El día en que todo encajó. Había días en los que Elena sentía que veía demasiado. No que viera más colores que los demás, ni auras, ni luces místicas, sino algo mucho más incómodo. Empezaba a ver las intenciones detrás de las palabras, las heridas detrás de las sonrisas, los miedos escondidos debajo de cada gesto cotidiano. Una vez, sentada en el metro, miró a su alrededor y tuvo la sensación de estar en una especie de teatro silencioso. Cada pasajero llevaba una máscara bien pegada al rostro, maquillada con frases hechas, con chistes, con postureos de redes sociales. Y sin embargo, bajo esa máscara, Elena percibía algo más. La ansiedad del hombre de traje que no podía dejar de revisar el móvil, la tristeza apagada de la chica con auriculares que miraba al vacío, la rabia contenida de una madre que sostenía a su hijo con una ternura que temblaba. No sabía todavía darle un nombre a esa percepción, pero sentía que algo dentro de ella se había roto, o se había despertado. Más tarde entendería que estaba entrando en lo que Carl Jung llamaría la etapa de Sofía, la fase en la que la sabiduría deja de ser solo un ideal y se convierte en una forma de ver, peligrosa precisamente porque ya no te permite refugiarte en las ilusiones de antes. Las primeras etapas del ánima. Antes de llegar a Sofía, Elena había recorrido, sin saberlo, las etapas anteriores de la integración del ánima que Jung describió. Eve, Elena, María y finalmente Sofía. En su adolescencia, el amor era puro instinto, necesidad de aprobación, miedo a quedarse sola. La fase más primitiva, donde lo femenino interior aparecía como dependencia, como deseo de ser salvada. Veía a los demás como salvadores potenciales o amenazas de abandono, nada en medio, nada matizado. Más tarde llegó la etapa de la idealización romántica, una Elena interna que vestía a sus parejas de héroes, genios, almas gemelas perfectas. No veía personas, proyectaba personajes. Cada relación era una pantalla donde su psiquismo proyectaba lo que necesitaba creer. Él me completará. Él me verá de verdad. Él nunca me traicionará. Cuando estas idealizaciones se rompieron, entró en algo más profundo. Una María simbólica. Un acercamiento a lo sagrado, a la devoción, a la compasión. Empezó terapia, leyó sobre psicología, espiritualidad, trauma. Descubrió que dentro de ella vivía una figura femenina que no era solo deseo o carencia, sino también guía, intuición, sentido de propósito. Pero lo que Jung observó es que el proceso no se queda ahí. Hay una cuarta etapa, la más alta y la más peligrosa. Sofía, la sabiduría integrada. El momento en que lo femenino interior ya no se proyecta en otros, sino que se asimila como forma estable de percepción. El despertar de Sofía. El cambio en Elena no llegó con fuegos artificiales ni experiencias místicas espectaculares. Empezó con pequeños detalles cotidianos. En una comida familiar, su hermano hizo un comentario sarcástico sobre su trabajo en terapia. Antes, Elena se habría defendido, habría contraatacado o se habría quedado callada sintiéndose pequeña. Esa vez ocurrió algo distinto. Sintió la punzada del comentario y al mismo tiempo vio la inseguridad detrás de él. Vio a su hermano como un niño que no sabía cómo acercarse a ella, que temía ser juzgado, que se reía primero para que nadie se riera de él. Fue como si, por un segundo, el tiempo se expandiera. Podía ver el gesto, la emoción, la historia que sostenía ese gesto. En lugar de reaccionar desde sus heridas, se encontró respirando hondo y respondiendo con calma. Sé que te suena raro esto de la terapia. A mí también me costó al principio. No fue una respuesta perfecta ni mágica, pero habría un espacio distinto. La vieja Elena se habría pegado a la reacción. La nueva Elena percibía toda la escena desde un lugar más amplio. Este tipo de momentos se repitieron. En el trabajo, cuando una compañera la criticó por un detalle mínimo, Elena no solo oyó la crítica, vio el miedo de la otra a perder su puesto, la necesidad de sentirse válida. En una discusión de pareja, en lugar de quedarse atrapada en quién tenía razón, percibió el patrón de fondo. Dos niños heridos tratando de probar que valían la pena
a través de ganar la pelea. Jung describiría esta maduración como el momento en que el ánima deja de ser una figura interna que se apodera de la psique y pasa a convertirse en un puente estable hacia el inconsciente, una mediadora entre el ego y la profundidad. En lenguaje simbólico, ese momento es Sofía, la sabiduría que ve, que comprende, que conecta. Pero el propio Jung advirtió algo muy importante. Este nivel de claridad conlleva peligros específicos. El primer peligro, la isla de conciencia. Conforme pasaban los meses, Elena empezó a notar un efecto secundario inquietante. Cuanto más veía, más sola se sentía. En reuniones sociales, las conversaciones le parecían llenas de acuerdos silenciosos para no mirar ciertas verdades. Risas forzadas, chismes que disimulaban envidia, postureo emocional en el que todo el mundo estaba bien mientras por dentro ardía. Antes participaba en ese juego, ahora le costaba. Una noche, en una cena de amigos, uno de ellos habló de su relación, exagerando lo bien que iba todo. Elena, con esa nueva claridad, percibía la tensión en sus hombros, el brillo raro en los ojos, la manera en que evitaba ciertos temas. Está asustado, pensó. Tiene miedo de admitir que ya no sabe si la ama igual. Sintió la tentación de decir algo, de poner sobre la mesa esa verdad que vibraba bajo la superficie. Pero también supo que el grupo no estaba preparado para escucharla, que ese tipo de sinceridad radical podía ser vivida como agresión, como juicio, como falta de empatía. Se quedó callada, con una extraña mezcla de compasión y frustración. A la vuelta a casa, caminando sola por las calles silenciosas, se dio cuenta de que ya no podía volver atrás. Una vez que ves, no puedes dejar de ver. Este es uno de los peligros más profundos del estadio Sofía, la isla de conciencia. Cuando la intuición se agudiza tanto, cuando la percepción atraviesa las máscaras sociales, la persona puede sentirse separada de la masa, no por orgullo necesariamente, sino por una diferencia real de visión. Jung advirtió que esta separación puede volverse patológica si se combina con desprecio hacia los demás o con la ilusión de estar por encima de ellos. Es el inicio de la arrogancia espiritual. Yo veo, ellos no. Elena empezó a sentir ese riesgo en su propio cuerpo. A veces, después de una conversación superficial, pensaba, no soportan la verdad. Y esa frase, aunque tenía un punto de realidad, llevaba una semilla de soberbia peligrosa. El segundo peligro, la personalidad mana. El otro gran peligro del estadio Sofía es lo que Jung llamó la personalidad mana, la inflación del ego que se identifica con la fuente de sabiduría. Es el paso imperceptible de tengo acceso a una visión más clara a soy la sabiduría misma, yo soy la que sabe, mi percepción es verdad absoluta. En el caso de Elena, esto empezó a aparecer de manera sutil. Amigos y conocidos acudían a ella para pedirle consejo. Le decían cosas como, tú siempre ves lo que los demás no ven, tú eres muy profunda, contigo siempre termino descubriendo algo. Estas frases alimentaban algo dulce y peligroso en su interior, la sensación de tener un rol especial. Al principio se sentía halagada. Luego empezó a notar que, en las conversaciones, esperaba inconscientemente el momento de ofrecer la interpretación más profunda. Escuchaba, sí, pero también escuchaba para encontrar el ángulo que demostrara su claridad. Una noche, una amiga le contó un conflicto con su pareja. Elena la oyó durante unos minutos, y en cuanto vio el patrón, la interrumpió. Lo que te pasa es que repites el vínculo con tu padre. No es tu pareja el problema, es tu herida de abandono. La amiga se quedó en silencio, con los ojos brillantes. Una parte de ella se sintió vista, otra parte se sintió invadida. Elena percibió esa reacción, pero no se detuvo. Siguió explicando, desgranando su análisis como si estuviera iluminando la situación. Más tarde, al llegar a casa, recibió un mensaje. Gracias por escucharme, pero hoy me he sentido un poco diseccionada. Necesitaba más que un diagnóstico. Elena se quedó mirando la pantalla. En ese momento, algo dentro de ella se estremeció. Había usado su sabiduría como arma, no como puente. Se había puesto por encima, interpretando,
explicando en vez de acompañar, preguntar, sostener. Ahí estaba la trampa de Sofía. La percepción es real, la intuición es precisa, pero si el ego se aferra a ella, la convierte en instrumento de superioridad. Jung insistía en que la verdadera integración pasa por no confundirse con los contenidos de la psique, por no identificarse con las figuras arquetípicas. La sabiduría pertenece al self, al núcleo profundo, no al ego. Cuando el ego dice, yo soy el sabio, ya ha caído en la inflación. La noche oscura de Sofía. El conflicto estalló cuando Elena se encontró rodeada de gente y más sola que nunca. En el trabajo, sus compañeros la percibían como la que siempre ve demasiado, la que lleva todo a un plano psicológico. En su familia, empezaron a decirle que se había vuelto distante, que lo analizaba todo. En su relación de pareja, su capacidad de ver los patrones empezaba a convertirse en un arma de doble filo. Cada vez que discutían, podía señalar con precisión quirúrgica el mecanismo defensivo del otro, sus proyecciones, sus heridas. Tenía razón muchas veces, pero la verdad es que eso no traía más amor, sino más distancia. Su pareja le dijo un día, con voz cansada, «Tú siempre sabes por qué hago lo que hago, pero a veces solo necesito que estés conmigo, no que me entiendas mejor que yo mismo». Esa frase fue como un espejo brutal. Sofía, sin corazón, se vuelve fría. La sabiduría sin vínculo se convierte en una luz que ciega en lugar de iluminar. Elena se dio cuenta de que había llegado a un límite. Su percepción, sin contención emocional suficiente, estaba creando aislamiento. Era la sabiduría peligrosa de la que Jung advirtió. Una claridad que, si no se maneja con humildad y sombra integrada, se vuelve prisión en lugar de liberación. Durante semanas, se sintió como si estuviera caminando en un desierto interior. Veía demasiado para participar ingenuamente en los juegos sociales, pero aún no sabía cómo usar lo que veía para conectar en lugar de separar. Lloró mucho, sintiendo que la vida se había vuelto demasiado lúcida, demasiado desnuda, demasiado difícil de soportar. Esta fase, que muchos describen como noche oscura de la sabiduría, es el momento crítico del estadio Sofía. O la persona se infla, yo soy especial, los demás no me entienden, o se rinde a una humildad más profunda, en la que la sabiduría deja de ser un título y se convierte en servicio silencioso. El giro, de arma a medicina. En medio de esa crisis, Elena regresó a terapia con una honestidad que no había tenido antes. Reconoció su orgullo, su necesidad de sentirse la que sabe, el placer oculto de tener la interpretación más profunda en cada conversación. Reconoció también su dolor, no saber cómo volver a sentirse parte de los demás sin traicionar la verdad que veía. Su terapeuta le habló de algo que Jung subrayó una y otra vez, la importancia de seguir trabajando la sombra incluso, y especialmente, cuando uno se cree avanzado, despierto o sabio. El momento en que una persona cree que ya terminó su desarrollo, que ya lo ha visto todo en sí misma, es exactamente cuando su sabiduría empieza a pudrirse, transformándose en cinismo o arrogancia. Elena empezó a usar su percepción de otro modo. En lugar de lanzarla como una flecha hacia afuera, la giró hacia adentro. Cada vez que veía un patrón en otro, se preguntaba, ¿dónde vive esto en mí? Cuando percibía miedo en alguien, buscaba el eco de ese miedo en su propia vida. Cuando llegaba una interpretación brillante a su mente, se preguntaba si era realmente el momento adecuado para ofrecerla, o si, en ese instante, lo más sabio era simplemente escuchar. Este cambio marcó el inicio de la transformación de su sabiduría en algo más parecido a lo que Jung llamó medicina cultural. Una forma de estar en el mundo que no busca brillar, sino sanar. La sabiduría deja de ser un objeto de exhibición y se convierte en una cualidad que impregna la presencia. En una reunión con amigos, volvió a repetirse el patrón. Uno de ellos empezó a hablar desde la negación, trivializando un problema serio. Elena veía el miedo debajo, veía el patrón. Antes, habría lanzado una verdad cortante. Esa vez, respiró y eligió otra cosa. Si algún día quieres hablar de esto en serio, estoy aquí.
No hace falta que lo hagas ahora. No forzó, no interpretó en voz alta. Sostuvo el espacio, ofreció disponibilidad, honró el ritmo del otro. Semanas después, ese amigo la llamó llorando. «Creo que tengo un problema», dijo. «¿Podemos hablar?». La sabiduría, usada así, se había convertido en puente. No imponía, no atacaba, no humillaba. Simplemente estaba presente, clara, paciente. Sofía no es dulzura, es verdad. Una de las ideas más importantes sobre la etapa Sofía es que no se trata de una especie de iluminación dulce, ni de una amabilidad permanente, ni de un optimismo ingenuo. Sofía es percepción. Sofía es claridad sin velo. Sofía es la capacidad de ver lo real, incluso cuando es incómodo. En la vida de Elena, esto se tradujo en decisiones difíciles. Dejó una relación que, aunque no era horrible, estaba basada en la evitación mutua de ciertos temas clave. Antes habría aguantado, intentando arreglar al otro, sacrificándose. Ahora veía que quedarse era una traición a la verdad que sentía. También se alejó de algunos grupos donde la espiritualidad se usaba como maquillaje. Mucho discurso de luz y amor, pero cero voluntad de mirar la propia sombra, de asumir responsabilidad. Su intuición le decía que seguir ahí era ceder a la fantasía colectiva, negar lo que veía. Eso no la hizo más simpática ni más popular, pero sí la hizo más auténtica. Sofía puede ser confundida con frialdad o distancia, porque ya no participa en pactos inconscientes de autoengaño. Sin embargo, su núcleo no es frialdad, sino fidelidad a la verdad, incluso cuando esa verdad duele. Elena aprendió a sostener esa fidelidad sin perder la compasión. Comprendió que ver la mentira de alguien no la autorizaba a humillarlo, que percibir el patrón de un amigo no la obligaba a exponerlo en público. La sabiduría no necesitaba demostrar nada. Su fuerza estaba en su discreción. La participación consciente. Otro de los puntos clave que emergen de la reflexión sobre la etapa Sofía es la idea de participación consciente. Seguir involucrado en el mundo, pero sin dejar que el mundo dicte tu verdad interna. Elena, en un momento de su aislamiento, pensó en retirarse, vivir sola, trabajar lo mínimo, cortar lazos con casi todos. Fantaseaba con volverse una especie de ermitaña lúcida, protegida de la banalidad colectiva. Pero algo en su interior sabía que esa fantasía escondía miedo y resentimiento. La sabiduría que se encierra se pudre. El propósito de integrar el ánima, de llegar a Sofía, no es escapar del mundo, sino participar en él desde otro lugar. Empezó a practicar este tipo de participación. En las comidas familiares, seguía asistiendo, aunque estuviera el chisme, la repetición de historias. Pero en lugar de intentar cambiar a todos, elegía 1 o 2 momentos para introducir una pregunta distinta, una mirada más honesta. En su trabajo, se permitió estar presente en conversaciones superficiales sin sentirse falsa, sabiendo que su profundidad no desaparecía porque hablara de series o de memes durante un rato. En sus relaciones íntimas, dejó de usar siempre el lenguaje psicológico y aprendió a decir frases sencillas como «esto me duele», «tengo miedo», «te quiero, pero también estoy cansada». La sabiduría de Sofía bajaba del pedestal y se volvía humana. Ya no era una torre desde la que observarlo todo, sino un tono de fondo que impregnaba su manera de estar, hablar y escuchar. El cuerpo como contenedor de la sabiduría. Un elemento esencial al tratar la etapa de sabiduría peligrosa es la necesidad de contenedores, prácticas, vínculos, hábitos que ayuden a sostener tanta percepción sin que la psique colapse o se infle. Elena descubrió que pensar tanto, ver tanto, interpretar tanto, la agotaba. Empezó a experimentar con algo radicalmente distinto: cuidar su cuerpo como parte esencial de su camino. Hizo caminatas largas sin auriculares, solo sintiendo sus pasos, el contacto con el suelo. Probó ejercicios de respiración, no como moda, sino como modo de volver a lo simple. También encontró espacios donde ella no era la sabia, solo una más. Una clase de baile donde nadie hablaba de psicología. Un voluntariado donde su tarea era repartir comida y escuchar sin análisis.
Estos lugares funcionaban como tierra para su exceso de aire mental. Jung insistía en la necesidad de rituales, expresión creativa, relación con lo simbólico, para que el inconsciente no arrase la conciencia. En términos modernos, esto se traduce en prácticas que permitan que lo que se ve y se siente encuentre formas de salir. Escribir, dibujar, moverse, llorar. Elena empezó a escribir cada mañana unas páginas donde volcaba todo. Las percepciones no dichas, las verdades que tal vez nunca expresaría en voz alta, los juicios, las dudas. Al escribirlas, notaba que su intensidad bajaba. La sabiduría dejaba de ser presión interna y se convertía en material elaborado. El retorno silencioso al mundo. Pasaron los años. Si alguien hubiese visto a Elena desde fuera, habría visto a una mujer relativamente normal. Trabajo, amistades, alguna relación, hobbies, nada extraordinario. Lo extraordinario sucedía en lo invisible, en cómo miraba, en cómo elegía hablar, en cómo sostenía el conflicto sin huir. La etapa Sofía, integrada de forma sana, no brilla con neones. Se reconoce por la calma con la que alguien puede decir la verdad sin odio, por la manera en que su presencia permite a otros ser un poco más sinceros consigo mismos. Elena ya no necesitaba sentirse la diferente, la especial, la que ve todo. Sabía que su visión era un don y un riesgo, y lo trataba como tal. Había aprendido a callar cuando hablar sería violencia, y a hablar cuando callar sería traición a lo esencial. Una tarde, en una cafetería, una antigua compañera de instituto se le acercó. Charlaron de cosas ligeras al principio. Luego, casi sin darse cuenta, la otra empezó a hablar de un duelo reciente, de una sensación de vacío. «No sé qué me pasa», dijo. «Todo sigue igual fuera, pero dentro es como si nada tuviera sentido». Elena la miró con esa mezcla de claridad y ternura que había aprendido a sostener. Podía ver los patrones, la defensa, la herida, pero no se apresuró a nombrarlos. «Tiene sentido que te sientas así», respondió. «Cuando algo profundo cambia dentro, lo de fuera tarda en actualizarse. Si quieres, podemos quedar otro día y lo hablamos con calma». No hubo diagnóstico, no hubo discurso, solo una frase sencilla, nacida de una sabiduría que ya no necesitaba mostrarse como tal. Esa es la paradoja de la etapa Sofía bien integrada. Cuanto más verdadera es, menos necesita imponerse. La advertencia de Jung y el regalo de Sofía. Jung advirtió sobre la peligrosa sabiduría de la etapa Sofía porque conocía muy bien al ser humano. Sabía que el poder de ver más lejos puede separarnos, inflarnos, convertirnos en jueces fríos del mundo. Sabía que el ánima integrada podría volverse una diosa interior con la que el ego se identificara, cayendo en la ilusión de ser casi sobrehumano. Pero también veía el potencial más alto. Cuando esa sabiduría se acompaña de humildad, trabajo de sombra y participación consciente, la persona se convierte en algo así como medicina cultural, alguien cuya mera presencia introduce más verdad y más humanidad en los entornos que habita. La historia de Elena encarna ese viaje, desde las proyecciones románticas hasta la percepción lúcida, desde el aislamiento arrogante hasta la participación humilde, desde usar la sabiduría como arma hasta ofrecerla como puente y medicina. La etapa Sofía no es un destino fijo, sino un estado que se visita y se pierde, un equilibrio delicado entre ver claro y seguir amando. Es el lugar donde la verdad deja de ser un instrumento para tener razón y se convierte en una forma de cuidar la vida, empezando por la propia. Reflexiones finales. Viviendo con Sofía. Años después, Elena se encontró sentada en el mismo metro donde todo había empezado. Las mismas máscaras, los mismos gestos repetidos, la misma danza humana de luces y sombras. Pero ahora, en lugar de juzgar o aislarse, sentía una conexión profunda con todos ellos. Veía sus luchas como ecos de las suyas propias, sus defensas como intentos legítimos de sobrevivir, sus momentos de verdad como chispas de lo mismo que ardía en ella. No era compasión condescendiente, sino reconocimiento mutuo, todos navegando el mismo mar, cada uno con su barca tambaleante. En su vida diaria, Sofía se manifestaba en detalles pequeños pero transformadores.
Cuando su hermano volvía a hacer comentarios sarcásticos, ella respondía con humor genuino, reconociendo la inseguridad sin necesidad de diseccionarla en voz alta. Cuando una amiga necesitaba consejo, Elena preguntaba más que afirmaba, guiando con preguntas en lugar de respuestas prefabricadas. Incluso en soledad, su relación consigo misma había cambiado. Ya no se exigía ser la versión perfecta de la sabia. Permitía días de duda, de confusión, de vuelta a las viejas proyecciones. Sabía que el camino no era lineal, que Sofía era un horizonte, no un trofeo permanente. Un día, durante una tormenta particularmente intensa, Elena soñó con una figura femenina luminosa, no imponente ni etérea, sino sólida, con pies en la tierra, ojos que veían todo pero sonreían con calidez. La figura no habló, simplemente extendió la mano, y Elena sintió que esa mano era la suya propia. Al despertar, comprendió. La verdadera integración no era poseer a Sofía, sino permitir que Sofía la atravesara, la guiara, la desafiara, sin nunca reclamarla como posesión exclusiva. Desde entonces, vivió con una ligereza nueva. Podía ver la complejidad del mundo sin sentirse responsable de arreglarlo todo. Podía percibir las sombras ajenas sin perderse en ellas. Podía ofrecer su claridad cuando se pedía y guardar silencio sagrado cuando no. Elena se convirtió en esa presencia que, sin fanfarrias, hacía que los demás se sintieran un poco más vistos, un poco más enteros, un poco más en casa consigo mismos. No porque dijera las palabras perfectas, sino porque su manera de estar en el mundo era, en sí misma, una invitación a la verdad. Y así, la peligrosa sabiduría de Sofía se transformó en el regalo más humilde y poderoso, la capacidad de ver con amor, de comprender sin juzgar, de estar presente sin imponerse. El viaje no terminaba, por supuesto. Siempre habría momentos de recaída en la arrogancia, días de aislamiento tentador, noches en que la claridad dolería demasiado. Pero Elena había aprendido la lección central de Jung. El camino de individuación es circular, no lineal. Cada vuelta al centro profundiza la integración. Cada sombra trabajada fortalece la luz. Hoy, si la ves en el metro, en una cafetería, en una reunión familiar, notarás algo sutil pero inconfundible. Una calma que invita, una mirada que acoge, una presencia que dice, sin palabras, estamos juntos en esto. Esa es Sofía vivida bien. No una corona de superioridad, sino un abrazo silencioso al mundo tal como es.